Estructura de los carbohidratos, parte 3. En la clase pasada vimos la estructura de lo que son los monosacáridos, la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa. Vimos cómo se forma el enlace glicosídico. También vimos la estructura de los homopolisacáridos, de esos polisacáridos que funcionan como reserva en el caso del almidón, del glucógeno. También vimos la estructura de la celulosa. Y hoy hablaremos de los heteropolisacáridos, ¿sí? Específicamente que son glicoconjugados, y entre ellos hablaremos de los proteoglicanos, las glicoproteínas y los glicolípidos. Los polisacáridos y los oligosacáridos son portadores de información. Eh, los heteropolisacáridos no forman parte de la célula o de los tejidos para obtención de energía, sino ejercen una función bioquímica y estructural en los tejidos, ¿no? Y en las células. Proporcionan comunicación entre células y su entorno. Por otra parte, también sirven como sitio de reconocimiento para moléculas de señal extracelular como factores de crecimiento, parásitos, bacterias o virus o cualquier agente infeccioso. También la importancia de estos carbohidratos, de estos glicoconjugados, es que forman lo que se conoce como glicocálids, que en todas las células contienen o exponen hacia el exterior de la membrana oligosacáridos que se encuentran unidos a la membrana y están expuestos en el espacio extracelular, formando así como una capa de carbohidratos, y sirve como superficie rica en información que la célula muestra a su entorno. ¿Sí? Es como algo de identidad. Estos oligosacáridos son importantes para el reconocimiento y la adhesión celular, la migración celular durante el desarrollo, también la respuesta inmune, la cicatrización. En estos casos, el carbohidrato informativo se une covalentemente a una proteína o a un lípido para formar el glicoconjugado, que es biológicamente su forma activa. Entonces hoy veremos cómo estos heteropolisacáridos ejercen su función estructural. También vamos a ver cómo están compuestos y cómo es la configuración de los enlaces glicosídicos. Fíjense acá, en la clase pasada nosotros vimos lo que son los homopolisacáridos. En el caso del almidón y el glucógeno, también la celulosa, forma parte de los homopolisacáridos. Ellos pueden estar no ramificados y ramificados. Y recuerden que su unidad monomérica es la misma. ¿Sí? En el caso de la mayoría son glucosa. Sin embargo, la configuración de los diferentes homopolisacáridos del enlace glicosídico cambia. Recordando que pueden estar no ramificados y ramificados, como en este caso. También están los heteropolisacáridos, de los que hablaremos hoy, que tiene, por ejemplo, los no ramificados nada más tienen dos unidades monoméricas diferentes. En cambio, los que están ramificados tienen tres unidades monoméricas diferentes, es decir, tres tipos de azúcar diferentes. Entonces es importante que entiendan acá la diferencia entre homo y hetero. Los glicosaminoglucanos, glucanos quiere decir polisacárido, amino quiere decir que están amidados y glico viene de azúcar. Entonces los glicosaminoglucanos se clasifican en estructurales y de secreción. Ustedes ya habrán escuchado por ahí ácido hialurónico. Ahorita vamos a ver la estructura química y su función. Está la condroitina 4-sulfato y 6-sulfato, el dermatansulfato y el queratansulfato. Estos azúcares sulfatados ejercen una función clave en la activación de algunas proteínas en la matriz extracelular.
También de secreción tenemos la heparina, que es un anticoagulante, ustedes ya lo habrán escuchado por ahí, se encuentra en los tubitos de ensayo cuando se toman muestras de sangre, y derivados y moiquitín sulfato, que se encuentra en las secreciones. Entre los glicoconjugados tenemos las glicoproteínas, tenemos los proteoglicanos y tenemos los glicoesfingolípidos. Cada uno de ellos contienen diferentes azúcares, por ejemplo fructosa, galactosa, glucosa, silosa, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico, N-acetilglucurónico y hay muchos más. Sin embargo, estos son los más importantes. Ahora vamos a hablar de las glicoproteínas. Fíjense acá que las glicoproteínas, así como lo dice, está formado por proteínas. Y esas proteínas atraviesan la membrana, es decir, que tienen una región que es hidrofóbica, ¿sí? Para permitir que atraviese la membrana. Por otro lado, estas glicoproteínas pueden estar unidas a diferentes oligosacáridos mediante dos tipos de enlaces. El enlace O-glicosídico o el enlace N-glicosídico. Fíjense que el enlace N-glicosídico ocurre exclusivamente en los residuos de asparagina, mientras que el enlace O-glicosídico ocurre en residuos de serina o trionina. Entonces fíjense que la asparagina porque expone un grupo amino, ¿no?, en su cadena lateral, y la serina o la trionina porque en su cadena lateral hay un hidroxilo. Entonces por ahí se forman los enlaces glicosídicos. Entonces fíjense que tiene un núcleo proteico central y los alrededores tienen los oligosacáridos que forman la glicocálix. Por otro lado, las glicoproteínas son necesarias, especialmente las glicoproteínas son necesarias. ¿Por qué? Porque crean un patrón, ¿no? Crean un código de azúcares que forma parte de la identidad celular, que es expuesto al exterior celular, ¿sí? Y funciona para la migración celular durante el desarrollo, para el reconocimiento celular, para el reconocimiento de otras proteínas. Ahora hablemos de los proteoglicanos, que son, también tienen, son proteínas con glicanos, ¿sí? Los glicanos son heteropolisacáridos y estos heteropolisacáridos generalmente están sulfatados. Entonces fíjense acá, al igual tienen un núcleo proteico que atraviesa la membrana, aquí está el C-terminal y está el N-terminal, y los glicosaminoglicanos forman un enlace glicosídico con un residuo de serina. Ahora también están las otras formas, que son los glicoesfingolípidos. Estos glicoesfingolípidos son oligosacáridos que también forman parte de la glicocálix y están unidos a un lípido que se ancla a la membrana. Y esto forma parte también especialmente para el reconocimiento celular, y forma parte también de lo que se conoce la glicocálix. Fíjense que todo este es el entorno extracelular, y lo que está acá debajo de la membrana, al interior de la membrana, es el citoplasma. Entonces fíjense acá que este código de azúcares forma parte de la identidad celular. Los proteoglicanos, aquí me faltó decirles que los proteoglicanos forman parte de un complejo macromolecular que se encuentra en la matriz extracelular, y por ejemplo estos dominios sulfatados ejercen una función en la activación de factores proteicos. Hablemos del peptidoglicano. Las bacterias tienen lo que se conoce como peptidoglicanos, que son heteropolisacáridos no ramificados, formados por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico y ácido N-acetilmurámico. Entonces está formado por estos dos carbohidratos y es un heteropolisacárido no ramificado. Esta estructura de peptidoglicano forma parte de lo que se conoce la pared celular, ¿no? Pared celular de las bacterias. Que eso quede claro, ¿no? De las bacterias. Entonces, este complejo molecular llamado peptidoglicano solamente lo encontramos en las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Sin embargo, hay diferencias que ahorita en breve se las voy a explicar.
Fíjense acá que tanto en nuestra saliva y en y en otras secreciones, como en la clara de huevo, hay una enzima que se llama lisozima. Y esta lisozima actúa hidrolizando los enlaces beta 1,4 de este heteropolisacárido de las paredes de las bacterias. Y esto funciona muy bien para evitar infecciones, ¿no? Entonces, fíjense acá que el heteropolisacárido tiene un extremo también no reducido. Perdón, extremo reducido. Este extremo que indica que este extremo, el carbono anomérico, forma ahora un carbono quiral y por lo tanto este carbono quiral no forma parte de un enlace glicosídico. Entonces fíjense acá que las diferentes cadenas heteropolisacáridos del peptidoglicano están entrecruzados por un pentapéptido llamado pentaglicina, es decir, son 5 glicinas unidas por enlace peptídico y esta a la vez está sostenido por un tetrapéptido por estos 4 aminoácidos, alanina, lisina, glutamina y alanina. Entonces esta es la configuración de lo que se conoce como el peptidoglicano. Hay diferencias en el peptidoglicano entre bacterias gram positivas y gram negativas. Gram negativa y gram positiva es un nombre que se le da al laboratorio, una prueba que se le conoce como tinción de gram. Y esta tinción de gram nos sirve para reconocer las bacterias que son gram positivas o gram negativas. Entonces ahorita vamos a ver la diferencia entre ambas. La diferencia entre ambas es la siguiente. Las gram positivas tienen varias capas de peptidoglicano. Como lo ven acá, en este caso tienen 3 capas de peptidoglicano, tiene la membrana plasmática y tienen un ácido graso llamado lipoteicoico ácido lipoteicoico que atraviesa el peptidoglicano y la membrana. Por otro lado, las bacterias gram negativas solamente tienen una sola capa de peptidoglicano, entonces esta es la diferencia entre ambas. Sin embargo, las gram negativas tienen otra membrana externa de lípidos y tiene una membrana interna de lípidos y en su interior se encuentra el peptidoglicano. Ahora hablemos de los glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos están formados por 2 unidades estructurales monoméricas, formando un disacárido, que son el ácido hexurónico y la hexosamina. Entonces, ácido hexurónico es de una hexosa. Hexo viene de hexosa, ¿no? Y ácido, ¿por qué? Porque este ácido hexurónico tiene un grupo carboxilo. Un ácido carboxilo, recuerden, y están unidos por un enlace O glicosídico. Hexoamina, ¿por qué? Porque es un azúcar que está aminado, es decir, que tiene un grupo amino en uno de sus carbonos. Y esta es la principal configuración de los glicosaminoglicanos. Sin embargo, los diferentes glicosaminoglicanos tienen modificaciones químicas que contribuyen a su función. ¿Sí? Este disacárido se repite muchas veces y es una larga cadena que se le conoce como glicosaminoglicanos. Hablemos del ácido hialurónico. El ácido hialurónico, como ustedes habrán escuchado por ahí, es importante para cosmética, es importante para hidratar las articulaciones, es importante para mantener la firmeza de la piel, utilizado en productos cosméticos. Y bueno, vamos a hablar ahora de su estructura química. Está formado por más de 50.000 disacáridos, es decir, 50 repeticiones del disacárido. Y es de consistencia viscosa y cristalina. Esta viscosidad es lo que le permite al ácido hialurónico mantener su función estructural en los tejidos. Fíjense acá que el ácido hialurónico está formado por ácido glucurónico. ¿Por qué ácido glucurónico? Porque tiene un ácido carboxílico en uno de sus carbonos, este que le estoy señalando acá. Y el N-acetilglucosamina, ¿por qué? Porque tiene un grupo acetil unido a la amina, por eso se le coloca N-acetilglucosamina. Gluco viene de glucosa, es decir, una molécula de glucosa modificada, y tiene un grupo amino, este que vemos acá. Y fíjense acá que estos dos azúcares están unidos por un enlace beta 1,3. La configuración de este enlace beta, ¿por qué? Porque el grupo hidroxilo tiene disposición hacia arriba
y formó parte del enlace glicosídico. Entonces, 1 porque es del carbono 1 y 3 ¿por qué? Porque es del carbono 3 del N-acetilglucosamina. Sin embargo, la configuración va rotando, ¿no? Beta 1,3, beta 1,4. Entonces, el siguiente sería beta 1,3, beta 1,4, beta 1,3, beta 1,4. Así hasta que forme 50.000 unidades de disacárido. Fíjense acá la diferencia, ¿no? Cuando hay deficiencia de ácido hialurónico o cuando hay una piel joven o cuando hay suficiente. Entonces fíjense acá que en la dermis de la piel, junto con proteínas fibrosas como el colágeno, la elastina, forman una dermis firme. ¿Sí? Es decir, que en una piel joven hay suficiente colágeno, elastina y ácido hialurónico, por lo que no hay arrugas. Pero a medida que vamos envejeciendo, la producción de ácido hialurónico, de colágeno y elastina va disminuyendo y por ello se forman estos pliegues en la piel que se le conoce como arrugas. Vamos a ver acá otro glicosaminoglicano, es la condroitina. Vamos a ver cómo es su configuración y su estructura química. Fíjense acá que este disacárido está formado por ácido D-glucurónico, es decir, es un ácido, ¿por qué? Porque tiene un grupo carboxilo, es una glucosa modificada. También tenemos el N-acetilgalactosamina, esta es una galactosa modificada, amina, ¿por qué? Porque tiene un grupo amino, y N-acetil porque el grupo acetilo está unido a este grupo amino. Entonces fíjense acá cómo es la configuración del enlace glicosídico: beta 1,3, beta 1,4, beta 1,3, beta 1,4, beta 1,3, beta 1,4, y así se va rotando la configuración del enlace glicosídico. Ahora vamos a ver otro glicosaminoglicano conocido como condroitina sulfato A. Está formado por ácido glucurónico. Ácido, ¿por qué? Porque tiene este grupo carboxilo. Gluco, ¿por qué? Porque proviene de la glucosa. El otro monosacárido que está formado es el N-acetilgalactosamina 4-sulfato. N-acetil, ¿por qué? Porque tiene un grupo acetil unido al grupo amino que está acá. Galactosa, galacto, ¿por qué? Porque proviene de la galactosa. Y 4-sulfato, porque en el carbono 4, 1, 2, 3 y 4 tiene un grupo sulfato que le va a conferir propiedades bioquímicas especiales para la activación de factores proteicos en la matriz extracelular. Entonces fíjense acá que el enlace glicosídico va a ir rotando, ¿no? Beta 1,3, beta 1,4, seguiría beta 1,3, beta 1,4, beta 1,3, beta 1,4 y así hasta que el heteropolisacárido termine, ¿no? Ahora hablemos del otro glicosaminoglicano conocido como dermatansulfato. Está formado por ácido L-hidurónico. Este ácido L-hidurónico, la configuración del ácido carboxílico es diferente, está en disposición hacia abajo, ¿sí? Configuración alfa. Y está unido mediante un enlace beta 1,3 glicosídico al N-acetilgalactosamina 4-sulfato. Y esto conforma un disacárido, y recuerda que este disacárido tiene miles de repeticiones. 4-sulfato, ¿por qué? Porque en el carbono 4 tiene un grupo sulfato, tiene un grupo amino, por eso es amina, y tiene este grupo acetil, por eso se le denomina N-acetil. Vamos a hablar acá de las funciones de estos glicosaminoglicanos. Por ejemplo, las condroitinas sulfatos, recuerden que esto forma parte de los proteoglicanos, que les expliqué al principio. Contribuyen a darle fuerza tensil al cartílago, tendones, ligamentos y paredes de la aorta. Es decir, que mantiene la flexibilidad en los tejidos, ¿no? También en un ambiente dinámico como el tejido vascular. El dermatansulfato ofrece flexibilidad a la piel, presente también en los vasos sanguíneos y en las válvulas cardíacas. Vamos a hablar acá de las diferentes funciones de los glicosaminoglicanos estructurales. La primera, funcionan como cemento intermolecular. Forman la sustancia fundamental, es decir, proporciona ese ambiente extracelular adecuado para que se lleven a cabo diferentes reacciones bioquímicas en el exterior, en el ambiente extracelular. 2. Absorción de presión en el cartílago. ¿Sí? Esto también se debe a su viscosidad, ¿no? Como es una sustancia viscosa, absorbe la presión del ambiente.
Criba molecular, esta criba molecular es porque tiene alta viscosidad, es decir, una característica físico-química de los glicosa-aminoglicanos. Desarrollo de estructuras fibrosas extracelulares junto con proteínas fibrosas, fijación de agua y cationes, por ello es lo que los glicosaminoglicanos ayudan a la hidratación del ambiente extracelular y, por ejemplo, el ácido hialurónico es utilizado para lubricar las articulaciones, también para proporcionar esa característica físico-química del cartílago, también para mantener lubricado y mantener la firmeza en los tejidos. Por eso es que es importante para la fijación del agua y cationes de calcio. Y funcionan como lubricantes y material de gelificación. Cuando hablamos de gelificación es porque proporciona de cierta forma soporte, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen una gelatina, hacen algo, gelatina, por ejemplo, ¿no? La gelatina en su estado líquido o caliente, normal, no proporciona soporte, pero a temperatura ambiente ya proporciona un ambiente gelificante, un ambiente de soporte. Ahora hablemos de los glicosaminoglicanos de secreción. Tenemos la heparina. Recuerden que la heparina es utilizado en los tubitos para evitar la coagulación de la sangre. Sin embargo, nuestros tejidos y nuestro tejido vascular lo secretan con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de evitar la activación de factores de coagulación. Entonces, fíjense acá, ¿cómo está formada la heparina? La heparina está formada por el ácido glucurónico 2-sulfato, este que vemos acá. ¿Por qué ácido glucurónico? Ácido, ¿por qué? Porque tiene un grupo carboxilo, gluco viene de glucosa, y 2-sulfato, ¿por qué? Porque en el carbono 2 tiene un grupo sulfato. Pero fíjense acá que la configuración del enlace glicosílico con el otro monosacárido es alfa 1,4 y el siguiente es alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, hasta que se completen todas las repeticiones del disacárido. Entonces el ácido glucurónico 2-sulfato está unido con el N-sulfo de glucosamina 6-sulfato. 6-sulfato, ¿por qué? Porque en el carbono 6 tiene un sulfato. N-sulfo, ¿por qué? En el carbono 2 tiene un sulfato unido a un grupo amino, y gluco viene de glucosa y amina viene de amino. Fíjense acá, la heparina es necesaria para la unión de la antitrombina y la trombina. Entonces recuerda que la trombina activa el sistema de coagulación. Bueno, igual esto lo veremos en la práctica de coagulación sanguínea en el laboratorio. La trombina es un factor de coagulación y la antitrombina es un inhibidor de la trombina, pero para ello es necesario la unión de la heparina para inhibir a la trombina. Es decir, que si la heparina une a las dos, el sistema de coagulación se detiene, de coagulación sanguínea. Hablemos de los proteoglicanos. Los proteoglicanos son agregados heterogéneos de proteínas y glicosaminoglicanos en la sustancia fundamental, unido en forma covalente y no covalente. Es una estructura macromolecular y ahorita lo vamos a ver cómo está conformado. Fíjense acá, pudiera tener el tamaño de una bacteria. Este que vemos acá es una micrografía de una de las pestañitas de proteoglicano. Entonces fíjense acá cómo está conformado. Primero que nada está conformado por un núcleo de esto que vemos acá, lo que les estoy señalando. Este núcleo viene del ácido hialurónico, que recuerden que está conformado por 50.000 repeticiones del disacárido. También en sus laterales tienen agregado de proteínas, y estos agregados de proteínas están unidos a los glicosaminoglicanos, como el queratán sulfato y el condroitin sulfato. Fíjense acá, tenemos el núcleo de ácido hialurónico. Este núcleo de ácido hialurónico tiene diferentes anclas con proteínas, y estas proteínas tienen también unas proteínas de unión al ácido hialurónico. Y en los extremos de las proteínas ancladas al ácido hialurónico tenemos los diferentes agregados de glicosaminoglicanos. En este caso tenemos la condroitina sulfato y el queratán sulfato. Fíjense acá, tenemos la proteína central, tenemos el segmento central y tenemos el segmento terminal, y cada uno de ellos son diferentes glicosaminoglicanos unidos
a la proteína central. Y recuerde que esta proteína central está unida mediante proteínas de unión al ácido hialurónico. Como lo vemos acá, tenemos el ácido hialurónico que puede tener 50.000 repeticiones y cada periodo está unida a una proteína central, y esta proteína central tiene glicosa aminoglicanos. Y estos glicosa aminoglicanos son sulfatados. Y esta es la forma del proteoglicano que se encuentra en la matriz extracelular. Vamos a ver cómo los glicosa aminoglicanos se unen a la proteína para formar proteoglicanos. Se unen a un residuo de serina. Entonces, este tetrasacárido funciona como un puente del glicosaminoglicano para unirse a la proteína central mediante un enlace glicosídico con un residuo de serina. Ciertos glicosaminoglicanos en los proteoglicanos, como por ejemplo el condroitin sulfato y el heparan sulfato, generalmente son glicosaminoglicanos que están sulfatados, poseen regiones altamente sulfatadas. ¿Sí? A estas regiones sulfatadas se le conoce en bioquímica como dominios NS. Estos dominios NS o dominios sulfatados tienen una función clave para interactuar con proteínas extracelulares, provocando algunos de los efectos. Por ejemplo, está el primero, que es cambios conformacionales. Un ejemplo de ello es la antitrombina. Por ejemplo, tenemos la antitrombina y tenemos el factor Stuart-Power, que es el factor 10, que es un factor de coagulación, es otra proteína. Entonces, ¿qué pasa acá? La antitrombina se une al dominio NS, que es un dominio sulfatado, hace un cambio conformacional y permite la unión con el factor X10, que es el factor Stuart-Power de la coagulación. El mecanismo bioquímico del factor de coagulación se discutirá en laboratorio. Otra de las funciones de los glicosaminoglicanos, de los dominios NS, de estos glicosaminoglicanos sulfatados, es el aumento de la interacción proteína-proteína. Este aumento de la interacción proteína-proteína, como vemos acá, tenemos la antitrombina que se une al factor NS y llega a la trombina, se une a ella gracias al cambio conformacional que le proporciona NS y permite la unión de la trombina y la antitrombina. Otra función es que actúa como correceptor para ligandos, ¿sí? Factores de crecimiento y hormonas. Entre ellos tenemos la membrana, tenemos el receptor de factor de crecimiento FGF y tenemos el FGF ligando al receptor, donde los dominios NS son necesarios para que ocurra esta unión y ejerza su función o ejerza la traducción de señal al interior celular. Otra de las funciones es la localización y concentración del ligando en la superficie celular. Fíjense acá tenemos el proteoglicano, ¿sí? La proteína, y tenemos los diferentes tenemos por ejemplo los diferentes heteropolisacáridos con dominios NS. Estos dominios NS sirven para activar enzimas en la matriz extracelular, y por ejemplo tenemos la lipoproteína lipasa, que se encarga de degradar, de metabolizar. Esta enzima se encarga de metabolizar los lípidos provenientes del hígado o del intestino. Cuando veamos metabolismo de lípidos hablaremos de la función de ella, pero es necesaria para su activación que se una a los dominios NS del proteoglicano. Existen dos familias de proteoglicanos. Está los indecanos, que es normalmente la proteína unido con los diferentes glicosaminoglicanos. Y tenemos los glipicanos, que generalmente están anclados a un lípido en la membrana. Entonces, pero sin embargo, ella también tiene un dominio de proteína globular y puede tener dominios pueden tener glicosaminoglicanos como el heparan sulfato. Y fíjense acá que está unido a un lípido de membrana, mientras que los indecanos tienen un núcleo proteico que atraviesa la membrana. El heparan sulfato es importante porque tiene los dominios NS y el dominio Na, que este dominio no tiene grupo sulfato.
Una de las características de los dominios sulfatados es que tiene carga negativa. Esta carga negativa hace que las proteínas que necesiten ser activadas por este dominio se activen en la matriz extracelular y ejerzan su función. Interacción célula y matriz extracelular. Los proteoglicanos son necesarios para proporcionar un ambiente de comunicación entre el entorno intracelular y el entorno extracelular. Entonces, los proteoglicanos se unen con proteínas presentes en la matriz extracelular como la fibronectina. Al haber cambios estructurales por proteínas, esta señal es transmitida hacia el interior celular, llevada a cabo por las integrinas. Y las integrinas son esas proteínas que integran la señal de la matriz extracelular hacia el interior intracelular mediante filamentos de actinas ubicados en el interior de la célula. Existen enfermedades generalmente debidas que pueden ser hereditarias por mutaciones genéticas, en donde la síntesis de proteoglicanos se ve truncada. Es decir, que durante el proceso de síntesis de los proteoglicanos que van a ir hacia la matriz extracelular de los diferentes tejidos, se ve truncada porque alguna de sus enzimas está mutada por algún defecto genético. Vamos a ver el truncamiento de este proteoglicano. Por ejemplo, si ocurre si está truncada en la posición 1, es decir, que la síntesis llegó hasta acá, causa una enfermedad que se conoce como síndrome de Ehlers-Danlos, de tipo progeroide, en donde donde existen articulaciones hiperextensibles, piel frágil y envejecimiento prematuro. Si el truncamiento ocurre en la posición 2 durante la síntesis de este proteoglicano, ¿qué pasa? Existe baja estatura o dislocaciones articulares frecuentes. Por otro lado, si ocurre en la posición 3, en el caso de la condroitina o dermatansulfato, ¿qué pasa acá? Ocurren neuropatías y daño en los nervios. Cuando ocurre en la posición 4, que vemos acá, de la condroitina o dermatansulfato, ocurre defectos esqueléticos, y en la posición 5 puede ocurrir trastornos neurológicos como trastorno bipolar o hernia de diafragma. Por otro lado, cuando ocurre el truncamiento en la posición 6, en la parte de la heparina sulfatos, ¿qué pasa? Hay deformaciones óseas en forma de grandes espolones óseos. Es decir, ahorita vamos a hablar de ello. Un ejemplo de ello es la exocitosis hereditaria por glicosaminoglicanos disfuncionales. Es decir, que todos los huesos largos siempre van a tener malformaciones o crecimiento anormal en sus extremos. A esta enfermedad, que es hereditaria, se le conoce como exocitosis hereditaria. Ahora hablemos de las glicoproteínas. Las glicoproteínas son asociaciones heterogéneas de proteínas y glúcidos, usualmente oligosacáridos. Oligosacáridos, recuerda que es hasta 10, ¿no? Unidos de forma covalente, es decir, mediante un enlace glicosídico. Fíjense acá que el enlace glicosídico ocurre entre un residuo de asparagina en el caso del N-acetilglucosamina. Mientras que la serina o la trionina forma un enlace glicosídico con el N-acetilglucosamina. Un enlace O-glucosídico. El otro enlace era N-glicosídico y este es O-glucosídico. Fíjense acá, la misma lámina, el enlace O-glucosídico se forma con un residuo de serina o trionina, en este caso, ¿no? Y el enlace N-glicosídico solamente ocurre con residuos de asparagina. Y estos son los diferentes glúcidos modificados que forman parte de estos enlaces y de estas uniones de glicoconjugados. Siempre existe un cuerpo de pentasacáridos. Este que vemos acá en Y marcado, este cuerpo de pentasacáridos unido a un residuo de asparagina es común para los diferentes patrones de oligosacáridos presentes en las glicoproteínas.
mediante enlace N-glicosídico. Acá está la nomenclatura y la forma de la figurita. Por ejemplo, fructosa es el triangulito, la galactosa, el N-acetilgalactosamina, la glucosa, el N-acetilglucosamina, la manosa y el ácido siálico. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, esta proteína glicosilada, que se conoce como eritropoyetina glicosilada, tienen el mismo patrón de polisacáridos, de oligosacáridos presentes en forma de Y, como lo ven acá, ¿sí ven? Y también tiene un oligosacárido que no lo presenta. Entonces eso va a depender del tipo de proteína. La glicosilación realmente es importante para la función bioquímica de la proteína. Eh, Funciones de la glicosilación en las glicoproteínas. Influencia en el plegamiento proteico, es decir, para adoptar su conformación nativa. Influencia en su estabilidad física. Influencia en su bioactividad. Influencia en su tiempo de vida media en el torrente sanguíneo. Influencia su resistencia en la acción de proteasa. Es decir, que la glicosilación de proteína es necesaria es necesaria para evitar que proteasas en el ambiente celular puedan degradar esas proteínas, es decir, las protege contra la degradación proteolítica. Esta glicosilación es muy distinta a la glicosilación que ocurre por hiperglicemia, ¿no? La hiperglicemia en sangre es distinta porque eso más bien le quita la función a las proteínas. Ahora hablemos de los glicolípidos. Los glicolípidos son glúcidos, oligosacáridos unidos a lípidos, especialmente con esfingolípidos. Y está que los esfingolípidos están compuestos por esfingosina y la esfingosina junto con un ácido graso me forma lo que se conoce como ceramida. Sin embargo, cuando veamos estructura de lípidos vamos a profundizar sobre la estructura de ellos. Sin embargo, quiero que entiendan acá que los oligosacáridos o los glúcidos unidos a lípidos expuestos en la matriz extracelular son necesarios para brindarle ese código de azúcares o ese código de carbohidratos presentes en la matriz celular, lo que se conoce como glicocáliz. Entre los glicolípidos tenemos globósidos, cerebrósidos y gangliósidos. Globósidos son neutros. Entre ellos tenemos la galactosa, glucosa o el N-acetilgalactosamida. Tenemos los cerebrósidos. Entre los cerebrósidos están los sulfátidos, que está la galactosa esterificada. Es especial del tejido neuronal, estos cerebrósidos. Los gangliósidos unidos, cargadas negativamente, oligosacáridos, unidades de N-acetilmurámico o ácido siálico. Ahora hablemos de la sangre y de los tipos de sangre. Y esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque este patrón de oligosacáridos expuesto al exterior de la membrana de los eritrocitos de la sangre, de los glóbulos rojos, de acuerdo al tipo sanguíneo o al tipo de antígeno, hay diferentes tipos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, está el antígeno O, que presenta esta estructura, ¿sí? Presenta nada más tetrasacáridos, mientras que el grupo B tiene el mismo tetrasacáridos que el antígeno E, sin embargo, en el monosacárido 2 tiene otro sacárido unido. Y en el antígeno B es parecido al A, pero tiene otros sacáridos diferentes en este sacárido. Entonces, la configuración de oligosacárido y su composición es distinto en la 3. Sin embargo, el antígeno O está presente en el A y en el B. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el antígeno O es el donante universal. También hay otro factor que se pone en la membrana de los eritrocitos que se llama factor RH, que puede o no estar presente según el tipo sanguíneo. Entonces fíjense acá, de que el donante universal para todos es el O. ¿Por qué el O? Porque el O está presente en el A y en el B, ¿sí? Forma parte de la unidad estructural. Sin embargo, el B no puede ser donante del O, ni el A puede ser donante del O, ni el A puede ser donante del B, ni el B del A. ¿Por qué? Porque no se contiene según su estructura. También hay otro grupo sanguíneo que contiene tanto A como B.
Fíjense acá que hay los diferentes agentes infecciosos, como en el caso de virus y bacterias, ellas exponen proteínas que reconocen oligosacáridos de las células que van a infectar. Entonces, por ejemplo, el virus, este virus de la influenza, tiene una proteína llamada hemaglutinina que se encuentra en su cápside, en la superficie de su cápside, y reconoce residuos de ácido oxálico, es decir, de esos oligosacáridos presentes en la matriz extracelular que forma la glicocálix de la célula huésped. Por ejemplo, el virus tiene una enzima que se llama sialidasa, que degrada el ácido oxálico presente en la matriz extracelular, en esa glicocálix de las células. Entonces, la sialidasa del virus libera el ácido oxálico luego de la replicación viral para liberar los nuevos virioles. Sin embargo, hay dos fármacos que se llaman Tamiflu y Relenza que inhiben la actividad de esta enzima de la cápside del virus. Es decir, si inhibe la actividad, evita que degraden los oligosacáridos de la célula huésped y por lo tanto recurre a infectar nuevos tejidos. Los inhibidores de sialidasa, por ser análogos a los oligosacáridos, análogos ¿qué quiere decir? Que comparten la misma estructura, ahorita lo vamos a ver. Las nuevas partículas virales no se liberan, evitando así nuevos ciclos de infección. Fíjense acá, aquí tenemos la sialidasa unida en el A, unida al ácido oxálico, en el B, unida al fármaco oseltamivir, y el fármaco oseltamivir, ¿qué es lo que hace? El fármaco se une al sitio activo de la enzima y la inhibe. Entonces esto evita que el virus infecte nuevos tejidos y no logre completar su ciclo viral. El papel de los oligosacáridos en los eventos de reconocimiento de la célula de superficie y el sistema endomembranoso. Tanto virus como bacterias, como células, por ejemplo, del sistema inmunológico, como los linfocitos, ellas interactúan con los tejidos, ¿no? Por ejemplo, el virus y las bacterias es necesario que ellas expongan proteínas especiales para el reconocimiento de la célula huésped. ¿Y cómo reconocen la célula huésped? Por los oligosacáridos presentes en las glicoproteínas, como vemos acá. Sí, esta que está acá. También en la membrana, la glicocálix, expone los glicolípidos, expone glicoproteínas, las diferentes que le estoy señalando acá, también glicolípidos. Las toxinas son secretadas por bacterias para crear un entorno celular para poder infectar, ¿no? Ese ya es otro mecanismo que ustedes lo van a ver cuando vean microbiología. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan acá? De que tanto los virus como las bacterias tienen proteínas especializadas para el reconocimiento de glicoproteínas en la célula hospedera y así iniciar su ciclo infeccioso. Por otro lado, para la comunicación entre células, en el caso del linfocito y otros tipos celulares, los linfocitos exponen glicoproteínas y las P-selectinas de otras células reconocen los linfocitos y así ejercen su función. También a nivel intracelular, en el aparato de Golgi, cuando alguna proteína, en el caso de una enzima, está glicosilada, hay proteínas parecidas a la P-selectina que reconocen las proteínas glicosiladas y eso lo lleva, por ejemplo, a formar los lisosomas. Sí, los lisosomas son esas vacuolitas que encierran enzimas para degradar diferentes proteínas, diferentes lípidos, diferentes agentes que están en el interior celular. Bueno, muchachos, hasta aquí el tema. Espero que por favor, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.